pero a medida que se acercaba el fin de mi estadía como postdoc, yo me di cuenta que en el futuro yo me iba a terminar alejando de la mesada, y el trabajo manual era lo que a mí me gustaba. Creo que todo el que ha estudiado bioquímica o que estudia una carrera que tiene ciencias experimentales, le gusta el trabajo de mesada. Yo cuando estuve en los Estados Unidos, llegué incluso, o sea, mi jefa nos daba un sobrecito color madera con todas las semillitas de maíz adentro, y nos mandaba al campo a que plantáramos la planta. Entonces, yo veía todo el proceso, desde plantar la semilla, cubrirlas con plantarlas a 20 centímetros cada planta entre sí, cubrirlas con una red para que no se comieran los pájaros, ir evaluando el proceso de desarrollo de la planta, llegar a tener el tejido maduro, tomar las partes de la planta para tener las muestras para hacer los experimentos. A lo que me refiero con esto es que trabajábamos muchísimo la parte manual. Y yo veía que, bueno, que la carrera de investigador con el tiempo termina convirtiéndose, en la gran mayoría de los casos, pide que el investigador tenga otras responsabilidades. Puede empezar a manejar subsidios, tener becarios, otra serie de responsabilidades que a mí no me atraían mucho, y yo quería seguir estando en contacto con la ciencia, y no sabía cómo. Y bueno, se me ocurrió tuve la oportunidad, calculo que habré estado buscando online, algo así, de encontrar un programa que era una maestría en análisis de medios de comunicación en una universidad pequeña de la ciudad de San Francisco, en California, y bueno, me anoté, lo hice, fue una hermosa experiencia, y ya de esa manera, digamos, empezamos por el camino de la comunicación. Yo quería hacer en ese momento algo que tuviera contenido social, decía yo, sin alejarme de la ciencia, y la comunicación me dio esa posibilidad. Después yo con el tiempo terminé volviendo a la Argentina, hice otro posgrado, hice una especialización en comunicación ambiental, y bueno, con eso un poco cerré el círculo. Obviamente que entre medio seguía haciendo cursos cortos de periodismo, para tener idea de herramientas, y bueno, ese fue un poco, digamos, el comienzo y lo que me trajo hasta donde yo estoy hoy. Y otra cosa que te quiero comentar es que yo estoy viendo en los últimos tiempos que lo que a mí me pasó hace 20 años, más o menos, sí, fue 20 años, en el 2000, hoy le está pasando a mucha gente que una carrera, y cuando doctorados, que puede haber una salida también laboral para un emprendimiento privado, para una empresa, pero hay gente que quiere seguir estando en la ciencia sin seguir haciendo investigación. Entonces, hay muchas salidas, algunas por ahí muy incipientes, pero yo las he estado viendo a lo largo de los últimos años. Una es la computación científica, pero también, por ejemplo, se está viendo mucho el tema de la diplomacia. Un Ministerio de Relaciones Exteriores, una Cancillería, para asesorar con el tema de proyectos que puedan generarse entre la República Argentina y otro país. O sea, hay gente que tiene un bagaje de conocimientos por la formación que tiene que no pueden ser desperdiciados. Incluso entrar a trabajar en la parte de gestión o en una empresa privada, en la misma universidad. Hay una serie de recursos humanos que están muy capacitados y que, sin seguir formando parte del sistema científico en cuanto a investigación, pueden aportar muchísimo, porque toda la parte de gestión de la ciencia en los últimos años ha cambiado muchísimo. Entonces, se requieren gente que esté formada, que tengan idea, que sepa cómo hacer un proyecto de investigación, que tenga idea de cómo funciona la estructura del sistema científico-tecnológico en la Argentina, que tenga idea de lo que es una beca, de los pros y los contras. O sea, todo ese conocimiento de vivencia personal y que también te lo ha dado, se puede canalizar de alguna manera que puede ser muy interesante, y que sería bueno también que la gente que está en los lugares de decisión lo vaya teniendo en cuenta para captar esos recursos humanos. Y Claudio, con todo lo que vos nos fuiste comentando, fuiste vos labrando el camino de la comunicación de la ciencia,
acá en Rosario, por lo menos, bueno, en tu historia, porque antes no era algo tan tácito, tan específico el comunicador, ¿no? Creo que con el paso del tiempo vos mismo nos fuiste relatando un eje temporal, cómo se fue subespecializando esa propia rama de la investigación. ¿Cómo es la realidad Sí. actual de la comunicación de la ciencia también en la universidad? ¿Cómo lo ves vos ahí? Bueno, yo creo que hay una actividad muy intensa. La universidad también tiene su espacio de prensa, que también trabaja para dar a conocer la actividad de investigación de los investigadores. Es uno de los canales. Yo cuando estaba hablando la charla, la estructura, por ejemplo, de comunicación de las universidades europeas, que es algo que acá no se da, pero por ejemplo en las universidades europeas son los tres actores principales que tiene la universidad como generadora de conocimiento, medios, los periodistas y la sociedad en su conjunto, gobierno, gubernamentales, todo lo demás. Esos tres actores en las universidades europeas están moldeados de manera tal que las universidades dan a conocer los trabajos de investigación, los resultados de los investigadores que allí trabajan, a través de una persona que es un oficial de información pública. O sea, que es el que canaliza todo, es el embudo a través del cual los investigadores tienen que pasar para dar a conocer sus trabajos de investigación a la sociedad en su conjunto y a los medios. Esa estructura acá en la Argentina no existe, y creo que en el resto de Latinoamérica tampoco. Entonces hace que la cuestión sea un poco más fluida y que los mismos investigadores puedan optar dirigirse al servicio de prensa de la universidad, o bien contactar directamente a un medio de comunicación y contar qué es lo que están haciendo. Eso abre mucho las posibilidades y abre mucho el campo. En Rosario, bueno, como yo te decía al principio, hay mucha actividad de comunicación de la ciencia, porque hay comunicación científica con comunicadores científicos, y también porque hay también mucho interés, sobre todo en los últimos años, de los grupos de investigación de dar a conocer lo que están haciendo. Como te decía antes, si vos no contás lo que estás haciendo como investigador, no existís. Y se te va a complicar desde muchos aspectos. Se te va a complicar conseguir recursos humanos, o sea, si vos querés conseguir becarios para que trabajen en tu proyecto, se te va a complicar conseguir financiamiento, no solamente de la universidad, sino también de organismos privados que puedan estar interesados en esto. Y se te va a complicar hacerte conocido a nivel de la sociedad, ¿no? Que es también otro de los desafíos que hay por delante, que ante una situación, por ejemplo, de una pandemia como esta, la sociedad, las organizaciones no gubernamentales, los medios, sepan a quién ir a preguntarle, sepan que fulano de tal es el que viene trabajando hace mucho tiempo. Y eso es un trabajo constante, es una presencia constante. Yo siempre digo que esto es trabajo de hormiga, presencia constante. A los comunicadores que por ahí se enojan porque no los llaman de los medios, o no los convocan como deberían, yo sigo diciendo que esto es la gota que horada la piedra, es presencia constante, es estar ahí. Los medios, al final no quiero olvidarme cuando termine la charla de agradecer a varios colegas y personas que me ayudaron también con sus reflexiones a armar la charla. Una colega, una comunicadora científica que es Soledad Yarul, me estaba diciendo algo que yo lo había estado también pensando hoy mientras armaba la charla. Los medios de comunicación ya no son esa cuestión, nunca lo fueron, nunca podemos hablar de un medio de comunicación en bloque. Cuando uno ya dice los medios, generaliza, y toda generalización es peligrosa, pero no es la única forma de llegar a la audiencia. Si como comunicadores no encontramos lugar en un diario, en un portal digital, tenemos las redes sociales, y eso cada vez está siendo más importante, y es lo que justamente también me comentaba Soledad Yarul cuando yo le pedía su reflexión sobre la situación. Hay nuevos canales de comunicación, por lo cual tenemos que seguir trabajando para aprovechar esos nuevos canales y estar presentes siempre para contar lo que estamos haciendo, tanto los investigadores como los comunicadores científicos. Bien. Claudio, además vos de ser un comunicador y trabajar activamente en la universidad, vos además capacitás a gente en cursos de comunicación, ¿no? Actualmente.
Yo he estado dando cursos de comunicación en varias facultades. También tuve la oportunidad de participar en una experiencia que Antonio Capriotti, otro comunicador a quien yo aprecio mucho y que me parece que también es una persona con un conocimiento y una cultura general muy interesante, muy grande. Antonio estaba haciendo en ese momento una experiencia de una orientación de periodistas, de los periodistas que salían del ISET número 18, el Instituto Superior de Educación Técnica número 18, que es uno de los lugares donde se puede estudiar el periodismo como carrera terciaria de manera gratuita. Y Antonio hizo una experiencia de hacer un periodismo con orientación en ciencias, en comunicación de la ciencia. Y me invitó a mí, junto con otros especialistas, investigadores, mucha gente de acá de Rosario que está en el ámbito de la ciencia, para aportar ahí, para dar charlas. O sea que, bueno, sí, yo vengo trabajando desde hace muchos años, incluso, bueno, estoy armando, este tiempo de pandemia me sirvió también para ponerme a armar un curso para el año que viene, esa es la idea, ¿no? De actualizar conocimientos. Esto es mucho de un autoexamen constante que uno tiene que hacer como comunicador, dónde está parado, qué es lo que sabe, qué es lo que ya quedó viejo, qué es lo que está viniendo. Y bueno, los cursos siempre te ayudan, ¿no? Cualquiera que dé un curso sabe que uno se tiene que replantear nuevas formas de hacer que lo que uno venía haciendo se renueve. Así que bueno, esa es un poco la respuesta a tu pregunta. Yo lo que recordaba cuando estábamos charlando es cómo nos conocimos con vos desde el grupo, que fue una de las jornadas de ciencia y técnica de la Universidad de Rosario. Eh, ¿Cómo hace un joven comunicador de las ciencias para arrancar su camino? Porque digo, hoy actualmente vos sos una persona conocida en el ámbito de Rosario, hablar con vos es hablar con una persona que sabe de ciencia, que maneja ciencia, que es investigadora, pero ¿cómo hace una persona que quiere arrancar desde cero? ¿Cómo se involucra? ¿Cómo se va enterando de las diferentes investigaciones que hay en la ciudad o en la propia universidad? Mira, el tema de cómo acceder a la información es todo un tema en muchos aspectos, en muchos niveles. Eh, yo creo que hay que consultar, no puedo dejar de pensar en el COVID-19, porque hay un paralelismo. Uno tiene que consultar los sitios oficiales. Entonces, todo aquel que esté interesado en saber qué es lo que está pasando en ciencia, tiene que ir a consultar los sitios oficiales de ciencia de la ciudad de Rosario, que son la Universidad Nacional de Rosario, que son los portales de los 13 institutos de doble dependencia, Universidad CONICET, y obviamente que también tenemos colegios médicos, colegios farmacéuticos, siempre moverse dentro de esos lugares que son los que tienen la información más actualizada y que son los que nos van a estar mostrando qué es lo que está pasando en ciencia y en conocimiento en la ciudad. Con respecto a la pregunta que vos me hacías, vos sabés que yo he estado teniendo consultas este año, a fines del año pasado, de gente que quiere empezar a hacer comunicación de la ciencia. En este momento yo no sé, no creo que estén dadas las condiciones como para que uno pueda tener una profesión de comunicación de la ciencia y vivir de eso. Pero sí están dadas las condiciones para que si vos estás trabajando en el ámbito científico, por ejemplo, sos investigador, estás trabajando dentro de CONICET, puedas ir desarrollando esa otra beta y empezar a transitarla y ver a dónde te lleva. Más que nada por una cuestión de disfrute que yo creo que es muy importante. Uno hace esto porque le gusta. Y porque te gusta, podés complementarlo con estar contando lo que estás haciendo, lo cual no es poco. Porque como yo te decía antes, es un cambio generacional. Estamos pasando de una cultura donde contar lo que los investigadores hacían no era tan común y ahora sí se está interiorizando. Bueno, estar atento a esas oportunidades, por ahí vos o la persona que esté interesada puede erigirse en una persona que, bueno, yo me voy a hacer cargo de la comunicación de este equipo, ¿por qué no empezar a hablar con otros equipos y decir, bueno, ¿cómo podemos ir organizando? Si quieren yo voy, los ayudo a difundir, irse interiorizando de qué es lo que está pasando.
yo creo que a mí me interesa mucho la parte de gestión y me interesa mucho saber cómo funcionan las cosas. Uno se encuentra por ahí que cuando uno termina la facultad, uno no sabe cómo es la estructura, no sabe por ahí cómo es la estructura de su propia facultad, o sea, cuáles son las secretarías, quiénes son las autoridades, uno no sabe cómo es la estructura de la propia universidad, uno no sabe, bueno, hay que saber todo eso y ya teniendo ese tipo de conocimiento, vos ya te posicionás en un lugar de conocimiento que no todo el mundo maneja y desde el cual vos podés aportar. Entonces, la gente que quiere empezar a dedicarse a esto, yo les digo, bueno, que tengan una actividad de comunicación que les permita mantenerse, que tengan un medio de vida, ya sea una beca, un cargo de investigador, un cargo docente, pero que empiecen también a ver cuáles son las posibilidades, escribiendo para algún medio, teniendo un blog, conectándose con determinadas redes sociales para dar a conocer lo que están haciendo. Y como yo te decía antes, esto es una cuestión de presencia constante. Hay que estar, hay que sentarse, hay que escribir. Un periodista científico del diario Clarín, con quien yo hice un curso de comunicación de la ciencia hace muchos años, que es Julio Orione, decía que uno va perfeccionando su estilo de escritura escribiendo. Entonces, hay que hacer eso. Es un crecimiento constante. Por suerte, nunca se llega, porque el momento en que uno llega y se cristalizó, terminaste, se terminó el cuento. Entonces, es una profesión apasionante donde uno está en contacto con conocimiento de todo tipo. Yo, por más que venga de las llamadas ciencias duras o experimentales, yo también tengo un lado, digamos, humanístico. Yo hago talleres de teatro, o sea, me interesa la actuación, me interesa la música, canto en coros desde hace muchos años. Entonces, me interesa el conocimiento de todas las unidades académicas, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Rosario. A mí me interesa lo que está haciendo la gente de psicología, lo que hace la gente de humanidades y artes, con todas sus escuelas, o sea, volvemos a hablar de vuelta de las estructuras. Hay tantas cosas que están pasando en la universidad y que uno mismo que está dentro de la universidad y en contacto con eso, a veces se pierde y a veces no sabe. Entonces, imagínate la gente que está por fuera del ámbito universitario, el desconocimiento que tiene. Bueno, nosotros todos, los comunicadores que estamos en la universidad, los profesionales que estamos dentro, trabajando en el ámbito académico, tenemos también un poco la responsabilidad de mostrar qué es lo que se está haciendo en nuestra facultad, en nuestra universidad, para contribuir a la cultura científica de la ciudadanía rosarina. Yo me acuerdo siempre que un investigador decía que cuando iba a dar charlas a las escuelas secundarias, los chicos no sabían que a 200 o 300 metros tenían allá en la Siberia varias facultades, varios institutos de doble dependencia, CONICET, UNR. Entonces, uno no se da cuenta a veces del nivel de desconocimiento que hay. Entonces, de vuelta, presencia constante, hablar, 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 contar, recordar, para que cuando nos agarre una pandemia, como nos agarre ahora, nos agarre un poco mejor informados y un poco con más de conocimiento sobre a dónde recurrir, a qué sitios de internet, con qué profesionales hablar, porque hay mucha gente, así como hay mucha gente en todo el país, en toda la República Argentina, en particular, estamos hablando de Rosario, hay mucha gente capacitada, formada, que puede dar respuestas dentro de la incertidumbre que estamos viviendo, y que muchas veces los medios y la gente desconoce, no sabe. Entonces, bueno, presencia constante, ir a hablar, recalcar, remarcar, esa es un poco, digamos, el lema que uno tiene que tener, ¿no? Bien, justo Claudio, o sea, sin querer o queriendo me diste el pie para mi próxima pregunta que te quería hacer, es, ya que no podemos escapar el tema del COVID en la charla, hay que mencionar por lo menos, aunque sea unos minutos, quería preguntarte tu opinión sobre cómo se para el comunicador de la ciencia en la transmisión de la ciencia, cuando lo que es ciencia hoy, o lo que es un conocimiento hoy, y una ley suprema hoy, una verdad suprema, mañana no lo es. O lo que hoy decimos que es así, ayer no lo fue, y viceversa. ¿Cómo te parás? ¿Cómo transmitís? ¿Cómo retrocedemos? ¿Cómo avanzamos sin perder la línea y nuestra credibilidad también como comunicadores de ciencia? El tema es que uno tiene que aprender a comunicar la incertidumbre, creo yo.
Y lo que ha hecho esta pandemia es exponer el proceso de trabajo de la ciencia y sus diferentes etapas a las cuales en general nosotros estamos acostumbrados. Y nosotros sabemos, como vos decías recién, que un conocimiento es cierto hasta tanto no parezca algo que lo rebata.